Mis queridos amigos, mis queridos hermanos? Qué gozo para mí saludarles, qué privilegio conectarme una vez más para compartir mi aporte al estudio de la lección de escuela sabática de este día. Alabo a mi Dios por esta oportunidad preciosa, por este privilegio. Le pido que sea de bendición, de inspiración, de motivación, sobre todo de utilidad para cada amigo, cada amiga que se acerca al canal, que juntos comprendamos cada una de las enseñanzas que el Señor ha preparado para nosotros en este día, y no solamente las entendamos, sino que las internalicemos, las pongamos en práctica para honra y gloria de nuestro Señor. Hoy iniciamos la primera lección de este segundo trimestre del año 2025. Alusiones, imágenes y símbolos. Cómo estudiar la profecía bíblica va a ser la temática de este trimestre, y la lección de esta primera semana se titula Algunos principios de interpretación profética. Como en otros aspectos de la Biblia, nosotros vamos a encontrar una gran diversidad de opiniones o de interpretaciones, unas diferencias casi que insalvables entre los que piensan unos y piensan otros, y esas diferencias insalvables, esas contradicciones aparentes que los eruditos bíblicos presentan al interpretar las profecías, entonces hacen que muchos le pierdan la importancia, que muchos entonces crean que no es importante estudiar las profecías, que no vale la pena. Algunos consideran que hay libros de la Biblia que no son posibles de estudiar. Entre ellos, y el que más ataques recibe, es el libro del Apocalipsis, porque entonces muchos estudiosos llegan a la conclusión de que es un libro que, por tener tantas imágenes y tantos símbolos, no puede ser interpretado. Pero mira qué cosa tan contradictoria a la verdad, porque Apocalipsis significa revelación, e inicia el libro diciendo que es la revelación de Jesucristo que ha sido dada al ser humano. Apocalipsis es el libro más extraordinario, así siempre lo digo, de la Escritura, porque es el libro que va a contener la victoria del bien sobre el mal, la victoria total de Jesús, el aplastamiento de la serpiente antigua llamado diablo o Satanás. Pero este tipo de contradicciones las utiliza el enemigo entonces para hacernos creer que no podemos comprender el Apocalipsis, y como no lo podemos comprender, entonces simplemente lo desechamos. Algunos llegan a una conclusión más terrible: es que estudiar la profecía encierra más problemas o trae más problemas que los que resuelve, así que mejor no lo estudiemos. Pero sabes, esto no siempre fue así. Los primeros 18 siglos de la era cristiana, los cristianos en su gran mayoría estuvieron juntos en la interpretación de los símbolos proféticos. Muchos tenían las mismas conclusiones. Lamentablemente, a partir del siglo número 19, cuando entra en el escenario lo que conocemos como la alta crítica, que no es otra cosa que una ciencia que estudia la Biblia desde una perspectiva de crítica, de buscar errores, de encontrar contradicciones y demostrar que no es el libro de Dios o que no existe Dios, entonces ha surgido toda esta locura a nivel de la interpretación bíblica o de la profecía bíblica. Alabo a Dios porque se nos da la oportunidad este trimestre para comprender la forma en que la iglesia adventista lo entiende y nosotros lleguemos a las conclusiones de Dios. La sección para este día lleva como título El que lee entienda. Y nosotros, como ya dijimos, vamos a encontrar una gran diversidad de interpretaciones de la Biblia.
Vamos a encontrar diferentes argumentos partiendo desde posiciones teológicas diferentes que van entonces a entorpecer, a dañar, como lo hemos estado diciendo, lo que Dios quiere hacer. El enemigo ha sido un experto en complicar la escritura para que nosotros nos perdamos la enorme bendición que esto significa. Algunos desechan la Biblia como la palabra de Dios. Hay eruditos que presentan, por ejemplo, el anticristo como simplemente una metáfora. Otros lo colocan como un evento que va a ocurrir en el futuro lejano. Otros lo colocan como un evento que ya ocurrió en el pasado cuando existía el Imperio Romano. Y me gusta mucho una frase que aparece allí en la sección de hoy. Triste, por lo demás, esa frase dice que la Biblia es como un instrumento musical donde cada quien interpreta el ritmo que quiere interpretar. Pero nosotros vamos a encontrar algo extraordinario en la Biblia para colocarlo como un piso para todo lo que vamos a estudiar. Dios está interesado en hacerse conocer. Dios desea darse a conocer. Dios no es un misterio. Dios no es algo escondido que está reservado solamente para algunos. No, Dios es un ser tan personal que quiere venir a darse a conocer a nosotros. Citas como Mateo 24:15, Apocalipsis 1:3, Mateo 11:25 nos ilustran entonces el papel de la literatura bíblica para interpretar a Dios, para conocer a Dios, porque Él está interesado en que nosotros le conozcamos tal y cual es. Ese conocimiento, entonces, en lugar de llevarnos a discusiones estériles, nos llevarían a un acercamiento con el Salvador extraordinario. Es sorprendente, en algunas universidades se dan charlas acerca de la Biblia, pero como una literatura normal o una literatura más. Las disertaciones presentan a la palabra de Dios, a las profecías bíblicas, simplemente como una mitología pagana u otra mitología pagana. Dicen estos que interpretan así o que hablan así, que puede encontrarse cierta verdad moral en la Biblia, que es un libro que sirve para educar en lo moral, pero que sus interpretaciones son ridículas. Una de las cosas que ellos consideran ridículas es que Dios la haya inspirado, que Dios sea el autor de la misma. Así que estos leen la Biblia sin oír la voz de Dios. Y creo que una de las desgracias más grandes de la cristiandad moderna es que estamos leyendo la Biblia sin oír la voz de Dios, sin permitir que Él hable a nuestros corazones para poder comprender el propósito que tiene. Y por supuesto, cuando leemos la Biblia como un libro cualquiera, sin pretender escuchar la voz de Dios o cerrados a la oportunidad de oír a Dios, vamos a llegar a conclusiones erradas. No importa cuál sea tu religión, no importa cuál sea tu creencia, nosotros tenemos que ir a la Biblia con la humildad suficiente de entender que es la palabra de un Dios infinito y que yo necesito oír la voz del Señor. Sin estar rendidos entonces a Dios y sin un corazón dispuesto, nosotros no vamos a poder comprender la verdad de la Biblia. Y aquí están dos elementos que quiero enfatizar, que voy a repetirlos porque los necesitamos en este trimestre. Estar rendidos a Dios y tener un corazón dispuesto a oír su voz. De repente lo que Dios tiene que decir nos choca contra lo que hemos creído, choca contra lo que hemos interpretado, choca contra lo que nos han enseñado, pero es la voz de Dios y a ella tenemos que ir.
Así que tenemos que estudiar la Biblia con las herramientas adecuadas. Pero sobre todo, oye mi amigo, oye mi amiga, mi hermano, mi hermana, sobre todo con la actitud adecuada. Porque de otra manera, simplemente estaremos asimilando conocimiento. Yo siempre lo digo, no lo hago por jactancia. A mí me gustaba leer mucha literatura de los escritores del boom de los 60, de la literatura latinoamericana. Y yo les puedo repetir a la gente cómo inicia 100 años de soledad. Pero realmente, si yo leo la Biblia como leí 100 años de soledad, entonces la puedo aprender de memoria. Puedo saber dónde dice esto y aquello, pero no habrá un cambio en mi corazón. El propósito de Dios es cambiar tu corazón. Por eso debemos estar rendidos y con un corazón dispuesto. Estudiar con las herramientas adecuadas, pero sobre todo con la actitud adecuada. ¿Te parece que oremos para que eso ocurra en nuestras vidas? Vamos a hacerlo. Querido Padre, muchas gracias por tu amor, tu bondad, tu misericordia y por darnos el privilegio este trimestre de estudiar las profecías o de estudiar cómo entenderlas. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, nos vemos mañana, Dios mediante.